diagrama de dispersión o también denominado nube de puntos. Extraordinariamente sencillo. Vamos a ponernos en situación. Cuando hacemos un estudio estadístico, vamos a recordar que en este caso es un estudio bidimensional. Primero tomamos datos, segundo los ordenamos y tercero aplicamos unas fórmulas para entender el significado de los datos. Pues bien, para ordenar los datos tenemos dos métodos matemáticos. Podemos ordenarlos en tablas de distribución, ya hemos visto la simple y la de doble entrada, y podemos ordenarlos en unos gráficos. En el caso de la unidimensional, los gráficos más importantes, el diagrama de barras, el histograma y el polígono de frecuencias. En el caso de la bidimensional, la forma de representar esos valores es el denominado diagrama de dispersión o nube de puntos. ¿En qué consiste? Tan sencillo como la gráfica obtenida, al representar en unos ejes de coordenadas los valores de una distribución bidimensional. Es decir, si representamos las dos variables, los datos obtenidos en unos ejes de coordenadas, eso es una nube de puntos o diagrama de dispersión. Por ejemplo, recordemos nuestro primer estudio estadístico bidimensional. Número de hijos y número de hijas de 35 familias. Nosotros obtuvimos los datos que aparecen en la lámina. Pues bien, yo estos datos, a partir de la tabla simple, me los voy a llevar a un eje de coordenadas. Sentido común. Preparamos los ejes. El eje X, valores de la variable X, en este caso el número de hijos, e Y simboliza el número de hijas. Pasamos los datos a esa tabla, o a este eje, perdón. ¿Cómo pasamos los datos? En general, aunque no es necesario, pero yo, para que el significado sea más fácil, he diferenciado el número de hijos mediante punto negro y el número de hijas mediante punto naranja. Repito que esto no es necesario, porque si yo marco dos puntos, siempre el primero es valor del eje X, el segundo es valor del eje Y. Nos quedaría con 0 hijos y una hija, 3 matrimonios. 0 hijos y una hija, aparecen 3 pares de puntos. Con 0 hijos y 2 hijas, aparecen 4. Con 0 y 2, aparecen 4 pares de puntos, y así sucesivamente vamos a completar el denominado diagrama de dispersión o nube de puntos. Tenemos a la vista qué es el diagrama de dispersión o nube de puntos. Alguno dirá, oye, pues queda bonito, pero ¿para qué? Pasamos a la siguiente lámina y sentido común. Mirad, lo importante de una nube de puntos no es hacer un dibujito más o menos curioso. Eso permite conocer el grado de dependencia o correlación de las dos variables que estamos estudiando. Lo que en términos estadísticos se denomina dependencia o correlación de las variables. Vamos a ver si entendemos este concepto, que es extraordinariamente importante. Mirad, si yo represento los datos de un estudio bidimensional en unos ejes, básicamente se van a poder presentar 4 situaciones, que al expresar esos valores puedan estar más o menos dentro de una curva de este tipo, o puedan estar en línea recta, o puedan estar muy próximos o medianamente próximos a una línea recta, o puedan estar lo que se denomina dispersos. Es uno de los motivos por los que se llama diagrama de dispersión. Nos permite visualmente observar si los valores obtenidos en ese eje están muy dispersos o están agrupados formando algún tipo de curva o de recta. Según la disposición de los puntos, vamos a intuir si las variables tienen dependencia, lo que se denomina correlación. Y si al representar esos valores obtengo
que más o menos forman una curva de este tipo o similar, se dice que la correlación es funcional. Repetimos, correlación funcional. Si al representar los datos obtenidos de la variable bidimensional salen alineados en una línea recta, se denomina correlación lineal. Si la disposición de los puntos es aproximadamente esta, se denomina correlación aleatoria. Y en el caso de que haya máxima dispersión de los puntos, se denomina independencia. Resumen de lo dicho hasta ahora, no quiero calentaros mucho la cabeza, solamente nos quedamos con una idea. Hacemos un estudio estadístico bidimensional, tomo los datos y a partir de ahí tengo dos caminos. Los agrupo u ordeno en una tabla de distribución bidimensional, la simple o de doble entrada, o los represento en un eje de coordenadas, diagrama de dispersión o nube de puntos. Y, repito, de forma intuitiva, según estén distribuidos los puntos en ese eje, ya podemos intuir si las dos variables están relacionadas. Si, por ejemplo, al representarlos van a quedar en una línea recta, yo sé que esas dos variables tienen una cierta relación matemática. Si aparecen absolutamente dispersos, como en el último caso, las dos variables no están interrelacionadas. Os voy a poner un ejemplo. Los que habéis estudiado física habéis dado la ley de Hooke. Cuando tenemos un resorte o un muelle, si nosotros aplicamos una fuerza, ese muelle se estira. Y hay una relación matemática entre la fuerza y el alargamiento del muelle. Si yo hiciera un estudio estadístico con distintos muelles, observaría que al aplicar una fuerza, ese alargamiento siempre es en la misma proporción. De hecho, la ley es fuerza igual a K por el alargamiento. Si yo representara los datos obtenidos, ya os adelanto que la variable fuerza y longitud del muelle, al representarlos, esos valores van a salir en una línea. Esas dos variables están relacionadas mediante una correlación lineal. Resumen a lo dicho hasta ahora, vamos a estudiar las variables bidimensionales representadas en un eje de coordenadas. Y en el próximo vídeo vamos a ver que hay un parámetro, en concreto son dos. Hay dos parámetros extraordinariamente importantes que nos van a permitir medir el nivel de correlación lineal. Vamos a estudiar la denominada covarianza y vamos a estudiar un coeficiente un poquito especial. Damos el tema por concluido, haremos ejercicios representando variables en la nube de puntos para ver de forma intuitiva si están o no correlacionadas ambas variables.